¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde la pregunta 10 hasta el final, que habla acerca de los pasos de la redención, los pasos de la salvación. Y el primer punto que destaca la escuela sabática tiene que ver con el único medio de la salvación. Y voy a destacar algunos versículos simplemente. Uno de ellos es Efesios capítulo 1, verso 7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablando de Cristo, ¿no? Por medio de Cristo tenemos perdón de pecados, tenemos la redención por medio de su sangre, dice. Y Mateo 1:21 agrega lo siguiente, cuando se iba a poner el nombre de Jesús, ¿no? ¿Por qué se le iba a poner el nombre de Jesús? Esto es muy importante. Y es algo que está escrito en la Biblia en español, no hace falta saber lenguas originales para descubrir el significado del nombre de Cristo. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se iba a llamar Jesús? Porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. La salvación se encuentra solamente en Cristo. Y esto es algo que seguramente para muchos parece algo redundante, algo conocido, algo muy sabido, pero en realidad es algo que nos olvidamos constantemente. Yo sé que cuando hablamos de que el único medio de salvación es Cristo, nuestra mente se va a las demás religiones y decimos, bueno, hay otras religiones que tienen salvación por medio de los santos, por medio de la Virgen, hay otras religiones que tienen salvación por medio de autoflagelaciones, por medio de sacrificios inclusive. Es decir, hay muchas religiones que buscan la salvación de diferentes maneras, ¿sí? Y sabemos que la religión cristiana nos enseña la salvación por medio de Cristo Jesús. Pero nos olvidamos del plano personal e íntimo que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana, en la cual nos olvidamos a veces de que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Y a veces confiamos en que nuestra trayectoria, nuestro conocimiento, nuestras posesiones, ninguna de esas cosas nos recomiendan delante de Dios. Que nuestra salvación no es por el conocimiento que tengamos o por lo que comamos incluso. Nosotros podemos hacer de la Reforma Pro Salud, por ejemplo, un medio de salvación. Nosotros podemos hacer de la observancia del sábado un medio de salvación. De hecho, hay muchos hermanos que hoy están predicando que los que no guarden el sábado no pueden ser salvos, poniendo al sábado como un medio de salvación. Y nos olvidamos de que el único medio de salvación es Cristo Jesús, es su sangre. Es decir, nada de lo que nosotros hagamos nos recomienda. Tenemos que aceptar el único medio que es Cristo Jesús y su sangre expiatoria. Por eso es el único camino que nos lleva a Dios. El primer punto que destaca la lección de escuela sabática es que solamente podemos encontrar salvación por medio de Cristo. Pero hay un pasaje que para mí resume perfectamente no solamente la salvación, sino la santidad, que es lo posterior a la salvación, que se encuentra en 1 Juan capítulo 1, verso 9, lo cita la escuela sabática, y presenta dos fases de esta obra que hace Cristo en nuestra vida, no solamente una. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que la fe en Jesús no solamente que borra nuestro prontuario, es decir, nuestros antecedentes penales que tenemos para con Dios, que son todos nuestros pecados, nuestros delitos, todo lo que hicimos en el pasado, sino que nos limpia de toda maldad, nos da un corazón nuevo, nos implanta en nuestro ser el deseo de hacer lo bueno, ese deseo que no teníamos antes, ¿no? Antes teníamos el deseo solamente de hacer lo malo, de satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, pensando egoístamente, siempre calculando. Ahora Dios implanta en nuestro corazón el deseo de hacerle bien a otro. Y yo sé que a muchas personas les cuesta entender o les cuesta saber en qué momento se convirtieron, porque esto es algo que es como el viento, ¿no? Que sopla de donde quiere. Nadie puede ver el viento, pero se ven las obras. Bueno, cuando nosotros vemos que en nuestro corazón hay un deseo de agradar a Dios, que hay un deseo de hacer bien al prójimo, que hay un deseo de justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, cuando empieza a surgir eso, podemos tener la certeza de que es el Espíritu de Dios que está obrando en nuestra vida y que está comenzando una transformación, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera. Así es la obra que Dios hace en nuestra vida. Así que este pasaje es muy importante. Y algo que destaca la lección de escuela sabática es cómo nos ve Dios cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo, confesando nuestros pecados. La Biblia dice que Dios es tan amoroso y tan misericordioso que se goza en hacer misericordia. Ese es el gozo de Dios, ¿no? Se goza en hacer misericordia y en perdonar.
que dice que nuestras cuentas quedan absolutamente borradas. No es como cuando nosotros a veces perdonamos pero no perdonamos a las personas, ¿no? Que decimos, bueno, sí, está bien, te perdono, pero mira, ya quedaste ahí como en un rincón, ¿no? Ya no lo aceptamos a la persona como antes la aceptábamos. Con Dios es diferente. Dios cuando nos perdona de verdad, borra nuestras iniquidades. Y lo manifiesta de esta manera la palabra de Dios. En Romanos 4, 7 al 8, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense que dice que las iniquidades son borradas y Dios ya no nos inculpa de pecado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener paz con Dios, podemos estar en paz con Dios y con los hombres. Podemos tener la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se sujeta a las circunstancias de la vida en las cuales nos encontramos, que a veces pueden ser de dolor, a veces pueden ser de sufrimiento, de desesperación, etcétera, etcétera. Las circunstancias de nuestra vida hacen que nuestro estado de ánimo pueda llegar a fluctuar. Sin embargo, la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. O sea, sobrepasa todo entendimiento significa no entiendo por qué tengo paz, porque debería estar preocupado por tales y tales cosas que pasan. De hecho, esto es algo que sucede constantemente, ¿no? Nosotros vivimos en una época, yo siempre bromeo con mi hijo, ¿no? Vivimos en el apocalipsis, yo siempre se lo digo así, por más que yo sé que estamos viviendo en los tiempos finales, me refiero al apocalipsis, a la debacle, ¿no? A la destrucción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pandemias, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de miles de cosas que pasan a nuestro alrededor y otras que ni siquiera sabemos y que a veces no nos queremos ni enterar de las cosas que pasan, y sin embargo podemos dormir confiando en que Dios nos cuida, en que Dios nos ama, y que si morimos, y morimos en Cristo, morimos con Él, y morimos para resurrección de vida eterna. O sea, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se limita a las circunstancias que estemos pasando, sino que trasciende esas circunstancias. Entonces Dios nos considera como si nunca hubiéramos pecado, tenemos paz para con Él. Y Romanos 8.1 agrega, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que aceptaron a Cristo. Estar en Cristo significa permanecer en Él, ¿no? Y estar en Cristo significa andar conforme al Espíritu, ¿sí? Esto es lo que nos presenta este versículo. Y por último, una de las cosas que menciona la escuela sabática es que Dios nos sella con su Espíritu. Segunda de Corintios 1.22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1.13 agrega, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y Efesios 4.30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y estos pasajes a veces pueden llegar a utilizarse para contradecir una de las verdades más preciosas que tenemos en el movimiento adventista, que es que el sábado es el sello de Dios. Dicen, bueno, el Espíritu Santo es el sello de Dios y no el sábado. Sin embargo, esto tiene que ver con cuestiones visibles e invisibles. El Espíritu Santo es algo que Dios ve, algo que solamente Dios puede ver. Dios puede ver el Espíritu Santo en nuestros corazones. Los seres humanos pueden ver las obras que son consecuencia de ese Espíritu Santo en nuestro corazón, pero no pueden ver al Espíritu Santo en sí mismo. Recién decíamos que era como el viento, ¿no? Que nadie lo puede ver. Pero el Espíritu Santo Dios sí lo puede ver, Dios es el que lo pone. Por lo tanto, para Dios ese es el sello que nos une con Él. Él nos da su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo trae como consecuencia las obras, ¿sí? Las obras de obediencia, en este caso a la ley de Dios, pero en todo sentido. El amor al prójimo en su máxima expresión, ¿sí? Que es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre el sello del Espíritu Santo con el sello del sábado. El sábado simplemente es la consecuencia de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. De hecho, el Espíritu Santo es lo único que puede capacitarnos para ser obedientes a Dios, para cumplir todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Así que he aquí un pequeño breve comentario de los textos de la escuela sabática. Espero que les sea de bendición. Le mando un abrazo para todos y le paso la palabra a mi hermano Leandro.